un tema que yo creo que también pues es muy vigente porque tiene que ver también con lo que está sucediendo, esta pandemia, y bueno, es el asunto de la salud mental. ¿Qué es la salud mental? Pues según la Organización Mundial de la salud mental es un estado de bienestar en el que la persona realiza sus capacidades y es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, de trabajar de forma productiva y de contribuir con su comunidad. Decirte que la Constitución consagra nuestro derecho a la salud en general, la salud física, la salud mental. Hay en nuestros ordenamientos jurídicos una ley general de salud y el apartado de la salud mental es apenas un simbólico capítulo que habla de manera muy general del conflicto que nosotros padecemos en el país. Yo fui legislador en Zacatecas y por lo visto estuve en la misma circunstancia que María en Querétaro y me puse a analizar el tema de la salud mental y su atención y junto con un grupo de investigadores logramos que en mi tierra, Zacatecas, hace alrededor de 5 o 6 años se lograra aprobar una ley estatal de salud mental. Cuando presentamos el grupo parlamentario del PT en el Senado esta iniciativa de ley, había apenas 14 estados en el país que contaban con una regulación similar. Es decir, menos de la mitad de los estados está considerando de manera específica la atención de la salud mental. El tema de la salud mental en México es un tema donde tenemos un rezago muy importante, desde un rezago legislativo. En el caso de mi estado, el presupuesto que se asigna a la atención de la salud mental es muy por debajo de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. En primer lugar, efectivamente, tenemos un rezago brutal en materia legislativa, pero también en materia del diseño de las políticas públicas enfocadas al tema de la salud mental. Y creo que en este caso será muy importante que la propia legislación que ellas ya han impulsado y que ahora está impulsando la senadora, también estén considerando varios problemas o asuntos que a mí me parece que son fundamentales aquí. Una primera cosa que yo plantearía es cómo se ha construido en México el tema de la salud mental. Porque uno de los principales problemas que hemos enfrentado, creo, aquí, es que hay una visión a veces un poco limitada, y me voy a referir al asunto de la depresión que ahora comentabas, de lo que realmente es el problema de la salud mental. Nosotros pensamos, cuando alguien dice que otra persona perdió su salud mental o tiene problemas de salud mental o lo que sea, pensamos inmediatamente en estos padecimientos psiquiátricos, ¿no? Del tipo de las esquizofrenias o las paranoias o las que son muy visibles, ¿no? Enloqueció tal persona porque oye ruidos o porque se siente raro, ¿no? Y entonces creemos o tendemos a pensar que la salud mental o la pérdida de la salud mental es igual a alguna especie o tipo de enloquecimiento, para usar una palabra que se usa en el mundo cotidiano, ¿no? Enloqueció, está rara, oye cosas, se comporta no sé qué. Y entonces el primer problema de esa construcción es que no observamos que el problema de la salud mental y de la pérdida de la salud mental puede ser algo que no es tan visible a fácil observancia, ¿no? Una persona, un suicida. Si no tienes muchas herramientas, puedes no darte cuenta que esa persona llegó a unos niveles de depresión tales que puede de pronto ser, ¿no? Pensar en suicidarse, por ejemplo, mental. Número 2. ¿Qué tipos de personas son las que realmente tienen acceso a esta posibilidad? Las personas que tienen recursos y que pueden ir a una terapia y que pueden ir a pagar tal, ¿no? Entonces tienen más o menos posibilidades de arreglar el problema. Pero una persona en la comunidad, ¿no? Que tiene algún asunto que le complica su salud mental, ni siquiera se puede plantear ir a un terapeuta, a un psicólogo, pero tampoco las instituciones se lo facilitan. En el caso, por ejemplo, del sistema de salud inglés, que conozco bien, o cubano, porque voy a dar los dos ejemplos que creo que son muy importantes aquí para que tengamos una referencia. En Inglaterra, el NHS, o el Seguro Nacional de Atención a la Salud, considera
padecimientos de orden psiquiátrico, pero también padecimientos de orden psicológico y de interacciones familiares. O sea, a ese grado llega la intervención. Entonces, puede haber intervenciones para temas psiquiátricos con un psiquiatra, o puede haber canalización, ¿no? Para una atención, digamos, de corte más psicológico que no requiere atención especialmente psiquiátrica. Una segunda cosa para el caso cubano, que es extraordinariamente interesante, y lo vi porque participé en algunos proyectos de salud comunitaria en Cuba, de salud mental comunitaria. El tema en Cuba, por ejemplo, es la prevención llegando a las comunidades pobres, digamos, o las comunidades, y entonces llega un terapeuta, un psicólogo que hace intervenciones comunitarias para arreglar temas de límites, jerarquías, detección de adicciones, detección de problemáticas de violencias familiares, temas de parejas, etcétera, ¿no? Que también va a implicar un problema y una afectación en la felicidad y en la salud mental de las personas. No tienes que estar esquizofrénico para que tu salud mental esté impactada. Puedes tener depresión, puede ser que tu pareja sea violenta, puede ser que estés triste porque eres una persona que está frustrada con tu cuestión laboral, tus hijos no te pelan. O sea, hay mil cosas que generan infelicidad y que generan problemática mental y que no son solo las enfermedades. Sí son temas de prevención, sí son temas además de prejuicios, ¿no? Porque pues nadie queremos que nos llamen loca o loco, porque finalmente también somos una sociedad muy dura en ese sentido, donde a veces hasta tratamos de esconder los problemas para que no se nos etiquete de tal o cual forma. En México, el 85% de las personas que tienen algún padecimiento de salud mental no son atendidos. Así es. No son atendidos. Muchos porque, insisto, no tienen una institución a la mano, no tienen la información. Coincido con la diputada Maribel, muchas familias incluso también por esta falta de aceptación, porque son procesos de aceptar la enfermedad en lo particular y también en tu seno social más cercano, que es la familia, pues impiden que se pueda tener un acceso a la salud. El Estado solamente atiende a un 4%. Los niños en las escuelas están sometidos a estrés, los jóvenes en las escuelas, en las universidades, en este rol constante de pertenecer a algo, de formar parte de algún grupo de la sociedad, sobre todo en cierta etapa en la adolescencia. Eso nos provoca como jóvenes estrés. Y el estrés es una enfermedad mental. Es muy importante tanto en la hechura, en el proceso de la hechura de las leyes, como en el proceso de la hechura de las políticas públicas, los diagnósticos. Creo que la senadora ha tocado muy bien el dedo en la llaga cuando habla, y también las diputadas, de que lo que tendríamos o lo que parece que se está haciendo en materia de la ley es sí una ley que responda a el problema real que estamos enfrentando, porque ahora algo que yo veo con base en lo que está diciendo también la diputada es estos 32 centros y estos 51 centros integrales que hay no están respondiendo, parece ser, a la demanda, a las demandas locales, estatales, municipales que hay en la materia. No se está respondiendo con una política pública integral en materia de salud mental que realmente nos ayude a hacer diferencias tan básicas como una cosa son los trastornos psiquiátricos que requieren internamiento, medicamento, etcétera. Otro tipo de trastornos son aquellos que requieren medicamento pero no internamiento, y otros son los problemas psicológicos que todavía pueden ser muy abordables sin necesidad de que se conviertan en un problema más grave que requiera ayuda psiquiátrica o de otro tipo. Y hay otro aspecto todavía muy importante también me parece a mí, que es el tema de la prevención. Una persona que ha desarrollado, por ejemplo, ataques de pánico, que tiene un problema de depresión o de estrés, si es adecuadamente atendida y en un buen momento, es muy posible, yo tengo una especialidad en los trastornos de ansiedad, y sé muy bien cómo acercarme al tema de la ansiedad.
Y hay personas que han tenido ataques de pánico a lo mejor por 3 años y con una buena intervención terapéutica de 4 o 5 sesiones se quitan los ataques de pánico. Hay unos protocolos internacionales para este tipo de problemáticas fantásticos, pero casi nadie los conoce o están en las universidades, como decías, ¿no? Los centros en las universidades, los centros de terapias familiares, etcétera, están haciendo mucho trabajo, pero eso no se ve reflejado en la atención y en la intervención social y comunitaria. Este es otro tema, porque la gente que tiene un padecimiento o un trastorno, por ejemplo, un joven o una persona que vive en una comunidad muy pobre o marginada o que no tiene acceso a un, pues no está pensando en quién dónde le va a quitar, ni siquiera sabe que ese trastorno que tiene es un ataque de pánico o es un tema de bipolaridad, o a lo mejor está súper estresado y ya se quiere, ¿no? Ya está desesperado y ya se quiere morir. O sea, todas estas cosas necesitan de alguien que puede estar de alguna manera teniendo un acercamiento a la comunidad para detectar, para prevenir, para intervenir en un nivel en el que todavía el problema no es tan grave como una adicción, una persona que ya puede estar cometiendo violencia sistemática, asesinatos, etcétera. Entonces, ¿qué estamos haciendo como Estado y como sociedad para acercarnos al problema de una manera integral? En donde, como decía muy bien la senadora, el Estado tiene una gran responsabilidad. Pero no solamente poner hospitales, hay que ponerlos ciertamente, y cada comunidad y cada localidad y cada estado tendrá que tener un centro de atención, pero también tenemos que acercarnos, fíjate, en Inglaterra, por ejemplo, hay una política fantástica de call centers de atención a la salud mental, ¿no? Entonces, es una cosa que está todo el tiempo y una persona que siente, ya hay muchos temas de, pues de soledad de pronto, ¿no? De depresión, en fin, cada país tiene sus particularidades en materia de salud mental. Pero los jóvenes y la gente tienen acceso inmediato, cuando tienen algún tipo de descontrol, digamos, a un call center que los atiende. Ahorita que bueno que se están implementando de manera temporal por la crisis en la que estamos, pero sería muy bueno que eso se pensara de manera permanente, a nivel federal, una atención que puede estar además canalizando, porque una cosa es una persona que está inicialmente deprimida, a otra que se quiere suicidar, a otro que tiene un ataque de ansiedad, a otra señora que tiene una hija con psicosis. O sea, es totalmente diferente. La atención, la necesidad, ¿no? El tipo de intervención en un nivel, en otro, etcétera. Todo eso la gente no lo sabe. Ni hay acceso, ni hay información, ni nadie sabe. Un joven está con problemas de ansiedad, ahora que están tan estresados, que son tan competitivos y que quieren todo, ¿no? Y no saben que tienen un trastorno de ansiedad, y no saben que tienen una cosa que se puede quitar más o menos con una buena intervención terapéutica, que habemos, o hay muchos profesionales de la salud mental que estamos sabiendo cómo poder atajar este problema, etcétera. Entonces, yo creo que lo que ahora nos estamos planteando es cómo está el diagnóstico, cómo están las leyes, qué le faltan a las leyes, cómo se tendría que intervenir de alguna manera en términos ya de políticas públicas, y la sociedad, el derecho que tiene y que tenemos de estar adecuadamente informados en esta materia. Yo concluyo diciendo lo siguiente: la salud mental puede ser la diferencia entre ser felices, entre ser una sociedad integrada, no violenta, feliz, ¿no? Y no serlo. En la violencia, yo he hecho foros sobre la violencia con este enfoque de salud mental, y para mí es una parte del origen y del problema de violencia en México, es que no está atendida adecuadamente los problemas de adicciones y de salud mental. Aquí en Oaxaca tenemos un psiquiátrico, atienden alrededor de 18,000 consultas anuales, 210 personas trabajan en el mismo, pero las estadísticas nos dicen que alrededor de 600,000 personas necesitan de este tipo de atención. Yo pienso que después de esta crisis y de esta pandemia vamos a tener como sociedad lecciones muy importantes que aprender. Creo que una de las grandes lecciones que vamos a aprender de esto es que la felicidad, que antes se había puesto mucho en temas que tenían que ver con la materialidad y con el acceso que tienes para comprar no sé qué y hacer, en realidad, ¿no? Y no quiero dejar fuera la importancia del tema económico de ninguna manera, pero el verdadero bienestar genuino, profundo del alma, tiene que ver con nuestra salud mental. Si nosotros no estamos
con una buena claridad y con una buena salud de la mente, lo más probable es que haya mucha infelicidad y muchas interacciones malas y muchos problemas con el entorno. Entonces, la salud mental, a diferencia de lo que mucha gente pueda pensar, yo creo que es el parámetro fundamental después de una vida económicamente estable, por lo menos tener que comer y dónde guardarse y los hijos en cierta estabilidad, es fundamental para lograr la felicidad, el bienestar, etcétera. Tenemos que plantearnos que la salud mental, además de que hay que legislar y que hay que hacer las políticas públicas adecuadas para que podamos intervenir, etcétera, necesitamos en este caso diseñar algunas estrategias de poder llegar a las comunidades y a las localidades a sensibilizar sobre el tema, porque muy bien lo decían todos aquí, ¿no? Es un tema del que no está la sociedad sensibilizada, es el último en la agenda de cualquiera, ¿no? Primero resuelves todo antes de resolver tu infelicidad personal, porque crees que esa no es resolvible, o es porque no tienes dinero, o es porque te sientes ansiosa, porque y sí, te sientes ansiosa por el coronavirus, pero además si te da un ataque de ansiedad, además hay que implementar ciertas medidas en concreto, no es nada más es una ansiedad o una depresión coyuntural o temporal, a veces son cosas sistémicas, a veces son cosas internas que tienen que ver con la manera en cómo los químicos cerebrales están operando, y todo eso la gente no lo sabe distinguir, no lo puede distinguir, porque no hay información, no sabemos si es temporal, si se te puede quitar solo, si necesitas una medicina, si a lo mejor necesitas atención psiquiátrica ya más profunda. No hay información en la sociedad sobre estas cosas. Entonces, el problema de la comunidad, el tema de las adicciones es gravísimo en este país, gravísimo, y está llevando a problemas sociales de una envergadura brutal, ¿no? Entonces, todo esto que ahora nosotros hemos estado platicando aquí, creo que sí hay que llevarlo como podamos a la ley y luego también dar un seguimiento legislativo para que la operación de las leyes, porque creo que uno de los grandes problemas que hemos tenido en este país es que las leyes en muchos sentidos no están homologadas, no parten de un buen diagnóstico social, no están hermanadas con las reales posibilidades de la política pública, ¿no? Entonces, hay un desfase ahí muy severo que finalmente resulta pues en esta a veces incapacidad, ¿no? De hacer las cosas bien en el entorno de lo social. Así que creo que cierro diciendo, una de las grandes lecciones que podemos obtener de esta experiencia del encierro, de la pandemia y de lo que ahora estamos viviendo es que, en efecto, una vez que salgamos de esto, vamos a tener que salir con una filosofía y con una visión de la vida que nos oriente hacia el bienestar real y profundo de los seres, de las personas que habitan este país.